Pensamientos del Papa Francisco. Presentación. Con alegría ofrecemos al lector esta compilación de pensamientos del Papa Francisco. Desde su primera aparición hemos visto en el Papa Francisco a un hombre sencillo, humilde, de una profunda espiritualidad, con una personalidad muy marcada, autónomo, de acción, que sin duda nos ha llamado a tomar conciencia de la necesidad que tenemos como bautizados, de anunciar el Evangelio a todos los rincones de la tierra con la responsabilidad de sentirnos parte integrante de la gran familia de Dios que está en la Iglesia. La presencia del Papa nos debe motivar a colaborarle activamente desde nuestro ser como cristianos comprometidos, herencia que hemos recibido desde nuestro propio bautismo, para hacer de nuestra amada Iglesia Católica una iglesia misionera, que abra sus brazos a todos aquellos que quieran abrazarla con ternura, pero también con coraje, para caminar juntos con el vicario de Cristo en la tierra, en la edificación de una sólida y firme Iglesia de Cristo. Cuando no caminamos, nos detenemos. Cuando se construye sobre la piedra, ¿qué cosa sucede? Pasa aquello que le sucede a los niños en la playa. Cuando construyen castillos de arena, todo se desmorona, no tiene consistencia. La familia es condición necesaria para que una persona tome conciencia y valore su dignidad. En nuestra familia se nos trajo a la vida, se nos aceptó como valiosos por nosotros mismos. Sin familia que reconoce la dignidad de la persona por sí misma, la sociedad no logra percibir este valor en las situaciones límites. Solo una mamá y un papá pueden decir con alegría, con orgullo y responsabilidad: vamos a ser padres, hemos concebido a nuestro hijo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo. Rasguen los corazones, abran sus corazones, porque solo en el corazón desgarrado y abierto puede entrar el amor misericordioso del Padre, que nos ama y nos sana. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Creo que nosotros somos a veces como esas personas que por una parte quieren escuchar a Jesús, pero por otro lado a veces nos gusta arrojar piedras y condenar a otros. El mensaje de Jesús es este: misericordia. Quisiera que todos, luego de estos días de gracia, tengamos el coraje, precisamente el coraje, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que ha sido derramada sobre la cruz, y de confesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la iglesia irá adelante. Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado de Él, y no está nunca lejos. Y si volvemos a Él, está preparado para abrazarnos. Deseo que el Espíritu Santo, la oración de la Virgen, nuestra Madre, conceda a todos nosotros esta gracia: caminar, edificar y confesar a Jesucristo. El Señor jamás se cansa de perdonar, jamás. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. Pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque Él no se cansa jamás de perdonar. Pidamos esta gracia. Se inicia un camino juntos, su obispo y su pueblo, un camino de fraternidad, amor y confianza mutua. Dios es nuestro Papa, que nos ama aun cuando nos equivocamos. Dirijo un cordial saludo a todos los peregrinos. Gracias por su acogida y por sus oraciones. Les pido que recen por mí. Renuevo mi abrazo a los fieles de Roma y lo extiendo a todos ustedes que han venido de varias partes de Italia y del mundo, así como a todos aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. La armonía de un corazón que crece
y que nosotros acompañamos en este camino educativo es la que hay que lograr. Debemos entrar en el territorio de la servicialidad, ese espacio que se extiende hasta donde llega nuestra preocupación por el bien común y que es la patria verdadera. Hoy en esta ciudad queremos que se oiga el grito, la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Que esa pregunta de Dios recoja todos los barrios de la ciudad, recoja nuestros corazones y sobre todo que entre también en el corazón de los Caínes modernos. ¿Dónde está tu hermano? Y frente a esa pregunta podemos, como hizo el sacerdote que pasó al lado del herido, hacernos los distraídos, como hizo el levita, mirar para otro lado porque no es para mí la pregunta, sino que es para otro. La pregunta es para todos. Poco a poco nos acostumbramos a oír, a ver, a través de los medios de comunicación, la crónica negra de la sociedad contemporánea, presentada casi con un perverso regocijo, y también nos acostumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro alrededor y en nuestra propia carne. El drama está en la calle, en el barrio, en nuestra casa y, ¿por qué no?, en nuestros corazones. Convivimos con la violencia que mata, que destruye familias, aviva guerras y conflictos en tantos países del mundo. El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos, el desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos. El imperio del dinero, con sus demoníacos efectos con la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso de niños, junto con la miseria material y moral, son moneda corriente. A quien nos pida perdón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. Los egoísmos más personales justificados y no por ello más pequeños, la falta de valores éticos dentro de una sociedad que hace metástasis en la familia, en la convivencia de los barrios, pueblos y ciudades, nos habla de nuestra limitación, de nuestras debilidades y de nuestra incapacidad para poder transformar esta lista innumerable de realidades destructoras. No basta con que nuestra verdad sea ortodoxa y nuestra acción pastoral eficaz. Sin la alegría de la belleza, la verdad se vuelve fría y hasta despiadada y soberbia. La verdad de Cristo ilumina con luz mansa toda la realidad, asumiendo tal como es cada día. Sin la alegría de la belleza, el trabajo por el bien se convierte en el eficientismo sombrío, como vemos que sucede en la acción de muchos activistas desbordados. Pareciera que andan desvistiendo, revistiendo de luto estadístico la realidad en vez de ungirla con el óleo interior del júbilo que transforma los corazones uno a uno desde adentro. La justicia es la que alegra el corazón. Cuando hay para todos, cuando uno ve que hay igualdad, equidad, cuando cada uno tiene lo suyo, cuando uno ve que alcanza para todos, si es bien nacido, siente una felicidad especial en el corazón. Ahí se agranda el corazón de cada uno y se funde con el de otros y nos hace sentir la patria. Qué hermosa es la realidad de fe para nuestra vida. La misericordia de Dios, un amor tan grande, tan profundo el que Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía. Nuestro pueblo sabe que Él todo es mayor de las partes y por eso pedimos pan
y trabajo para todos. Qué despreciable el que atesora solo para su hoy, el que tiene un corazón chiquito de egoísmo y solo piensa en manotear esa tajada que no le llegará cuando se muera, porque nadie se lleva nada. Cuando no se transita por la puerta de la fe, la puerta se cierra, la iglesia se encierra, el corazón se repliega y el miedo y el mal espíritu avinagran la buena noticia. Cuando el crisma de la fe se reseca y se pone rancio, el evangelizador ya no contagia, sino que ha perdido su fragancia, constituyéndose muchas veces en causa de escándalo y de alejamientos para muchos. La experiencia de la fe nos ubica en experiencia del Espíritu sin nada, por la capacidad de ponerse en camino. No hay nada más opuesto al Espíritu que instalarse, encerrarse. El que cree es receptor de aquella bienaventuranza que atraviesa todo el Evangelio y que resuena a lo largo de la historia, ya en labios de Isabel: feliz de ti por haber creído, ya dirigida por el mismo Jesús a Tomás: felices los que creen sin haber visto. La locura del mandamiento del amor que propone el Señor y nos defiende en nuestro ser, aleja también las otras locuras, tan cotidianas que mienten, dañan y terminan impidiendo la realización del proyecto de nación, la del relativismo y la del poder como ideología única. El relativismo que, con la excusa del respeto de las diferencias, homogeneiza en la transgresión y en la demagogia. Todo lo permite para no asumir la contrariedad que exige el coraje maduro de sostener valores y principios. El relativismo es curiosamente absolutista y totalitario, no permite diferir del propio relativismo en nada difiere con él. Cállese o no te metas. El poder como ideología única es una mentira. Si los prejuicios ideológicos deforman la mirada sobre el prójimo y la sociedad según las propias seguridades y miedos, el poder hecho ideología única acentúa el foco persuatorio y prejuicioso de que todas las posturas son esquemas de poder y todos buscan dominar sobre los otros. De esta manera se erosiona la confianza social, que es raíz y fruto del amor. En mi vida personal he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, su paciencia. He visto también en muchas personas la determinación de entrar en la llegada de Jesús, diciéndole: Señor, estoy aquí, acepta mi pobreza. Esconde en tus llagas mi pecado, llévalo con tu sangre. Y he visto siempre que Dios lo ha hecho. Ha acogido, consolado, lavado, amado. El desencanto tiene una dimensión escatológica. Ataca indirectamente poniendo entre paréntesis toda actitud definitiva y en su lugar propone esos pequeños encantamientos que hacen de islas o de tregua frente a la falta de esperanza ante la marcha del mundo en general. Dejémonos, sin embargo, aferrar por la propuesta de Dios. La suya es una caricia de amor. Para Dios no somos números, somos importantes. Es más, somos lo más importante que tiene. Aún siendo pecadores, somos lo que más le importa. La humildad revela la pequeñez humana, autoconsciente. Los potenciales que tiene en sí misma, en efecto, cuanto más conscientes de nuestros dones y límites, las dos cosas juntas, seremos más libres de la ceguera de la soberbia. La gente sencilla es la sabiduría de miles de mujeres y de hombres que hacen fila para viajar
y trabajar honradamente para llevar el pan de cada día a la mesa, para ahorrar e ir de poco comprando ladrillos y así mejorar su casa. Miles y miles de niños con sus guardapolvos desfilan por pasillos y calles en ida y vuelta de la casa a la escuela y de esta a la casa. Mientras tanto, los abuelos, quienes atesoran la sabiduría popular, se reúnen a compartir y a contar anécdotas. Los humildes, cualquiera sea su posición y condición social, apelarán a la sabiduría del que se siente hijo de un Dios que no es distante, que los acompaña con la cruz y los anima con la resurrección en esos milagros, los logros cotidianos que los animan a disfrutar de las alegrías del compartir y celebrar. La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado que haya en nuestra vida. Dios vive en la ciudad y en las iglesias, vive en la ciudad, vive la misión, no se opone a tener que aprender de la ciudad, de sus culturas y de sus cambios, al mismo tiempo que salimos a predicar el Evangelio, y esto es fruto del Evangelio mismo, que interactúa con el terreno en el que cae como semilla. El odio, la envidia y la soberbia ensucian el mundo. No solo la ciudad moderna es un desafío, sino que lo ha sido, lo es y lo será toda ciudad, toda cultura, toda mentalidad y todo corazón humano. El Evangelio es un querigma aceptado y que impulsa a transmitirlo. Las mediaciones se van elaborando mientras vivimos y convivimos. María es la madre a quien miramos hoy, la hija de nuestro pueblo, la servidora, la pura, la sola de Dios, la discreta que hace el espacio para que el Hijo realice el signo, la que siempre está posibilitando esta realidad, pero no como dueña ni incluso como protagonista, sino como servidora, la estrella que sabe apagarse para que el sol se manifieste. El verdadero poder es el servicio. Así es la mediación de María. Mediación de mujer que no reniega de su maternidad, la asume desde el principio. Maternidad con doble parto, uno en Belén y otro en el Calvario. Maternidad que contiene y acompaña a los amigos de su Hijo, el cual es la única referencia hasta el fin de los días. María es la madre que posibilita espacios para que llegue la gracia. La gracia la revoluciona y transforma nuestra existencia y nuestra identidad. El Espíritu Santo, que nos hace hijos adoptivos, nos libera de toda esclavitud y en una posesión real y mística nos entrega el don de la libertad y clama desde dentro de nosotros la invocación de la nueva pertenencia, Padre. Cuando el ser humano falla en su responsabilidad de custodiar los dones de Dios, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Se percibe una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer. Sin estas tres actitudes, ternura, esperanza y paciencia, no se puede respetar la vida y el crecimiento del niño por nacer. La ternura nos compromete, la esperanza nos lanza hacia el futuro, la paciencia acompaña nuestra espera en el cansino pasar de los días. Cuando un pueblo se olvida de cuidar a sus ancianos, empieza a ser un pueblo en decadencia. Es un pueblo triste. Cuando una familia se olvida de acariciar al anciano, ya anida la tristeza en su corazón.
Lo que siembras con tu ejemplo es lo que vas a cosechar de tus hijos. Cuida a tus viejos, cuida la vida de los viejos, porque eso es ser familia. Y no entres en la moda de que a los viejos se les guarda o se los desprecia. Cuida a los chicos, enséñales a crecer bien para que sean retoños llenos de vida, que den flor y fruto en la vida. Está en juego la identidad y la supervivencia de la familia. Papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándoles de la maduración humana que Dios quiso se diera como un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones. El demonio pretende destruir la imagen de Dios, hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva, el plan de Dios. Es necesario que salgan ustedes, padres, a dialogar para abrirse a sus hijos, para jugar con ellos, para que los chicos no se sientan abandonados por sus padres. Eso cansa, es verdad, pero es la cruz que ustedes como padres católicos deben cargar. Es sin embargo una cruz fecunda. Nosotros podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no proclamamos a Jesucristo, la cosa no va. Nos convertimos en una ONG piadosa, pero no en la iglesia, la esposa del Señor. Hay un problema, lo dije otras veces, la tentación de la clericalización. Los curas tendemos a clericalizar a los laicos. No nos damos cuenta, pero es como contagiar lo nuestro. Y los laicos, no todos, pero muchos, nos piden de rodillas que los clericalicemos, porque es más cómodo ser monaguillo que protagonista de un camino laical. No tenemos que entrar en esa trampa, es una complicidad pecadora. Ni clericalizar, ni pedir ser clericalizado. Todo está confiado a la custodia del hombre. Y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios. ¿Cuántos pobres hay todavía en el mundo? ¿Y cuánto sufrimiento afronta estas personas? El laico es laico. Tiene que vivir como laico, con la fuerza del bautismo, lo cual lo habilita para ser fermento del amor de Dios en la misma sociedad, para crear y sembrar esperanza, para proclamar la fe, no desde un púlpito, sino desde su vida cotidiana, y llevando su cruz cotidiana, como la llevamos todos. Y la cruz del laico, no la del cura. La del cura, que la lleve el cura, que bastante hombro le dio Dios para eso. Custodiar la creación. Cada hombre y cada mujer con una mirada de ternura y de amor. Es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes. Es llevar el calor de la esperanza. La dignidad la tenemos por el trabajo, porque nos ganamos el pan, y eso nos hace mantener la frente alta. Pero cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia, la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendente de degradación moral. Y termina esta catarata en explotación de quien trabaja. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Significa que el amor de Dios es más fuerte que el mal y la muerte misma. Significa que el amor de Dios puede transformar nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en nuestros corazones. El poder y el dinero son como la ginebra en ayunas, marean. La altura marea. Por eso, cuanto más grande sea, cuanto más poder, más dinero, más prestigio tenga, más humilde tenéis que ser. Todos, los que se creen dueños de la vida
no pueden convivir en sociedad. El único dueño de la vida es Dios. Como ejemplo de lo que es realmente la vanidad, con frecuencia digo, mirad a un pavo real. Si lo miras de frente es muy bonito, pero si da un paso y lo ves por detrás, te das cuenta que en realidad quien cede a esa vanidad, en el fondo, esconde una miseria muy grande. Cuanto más fieles seamos a la voluntad de Dios en pensamiento, palabra y obra, más caminaremos real y sustancialmente hacia la unidad. Buscamos el contacto con las familias que no acuden a la parroquia. En lugar de ser solo una iglesia que recibe, tratamos de ser una iglesia que sale a la calle y va hacia los hombres y mujeres que no vienen, que no la conocen, que se han ido y que son indiferentes. La palabra de la cruz es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrededor. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor, estoy salvo. Si lo rechazo, me condeno. No por Él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él solo ama y salva. Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo, una palabra que es amor, misericordia, perdón. No debemos tener miedo de la bondad, aún ni siquiera de la ternura. A Jesús le agrada que uno le cuente sus cosas, aunque sean graves, y las olvida. Él tiene una capacidad especial para olvidarse. Se olvida, te besa, te abraza y te dice, ni siquiera yo te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más. Solo este consejo te da. Recemos siempre por nosotros, el uno por el otro. Recemos por todo el mundo para que haya una gran fraternidad. Los cristianos deben responder al mal con el bien, tomando sobre sí la cruz como Jesús. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, siempre pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Jesús ha resucitado, está la esperanza para ti. Ya no estás bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha triunfado la misericordia. Siempre vence la misericordia de Dios. Creo que también nosotros somos este pueblo que por un lado quiere oír a Jesús, porque por otro a veces nos gusta hacer daño a los otros. Condenan a los demás. Jesús ha sabido comprender las miserias humanas. Ha demostrado el rostro de misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros, que ve nuestras debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. También nosotros hemos acogido al Señor. También nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que no es cercano, presente de nosotros y en medio de nosotros, como un amigo, como un hermano, también como Rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, por eso ha bajado a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano, el que nos ilumina en nuestro camino. No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Jesús, que está entre nosotros, nace de saber que con Él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y hay tantos. Y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel, e insinuosamente nos dice su palabra: no le escuchéis, sigamos a Jesús. Es precisamente en las heridas de Jesús que nosotros estamos seguros. Ahí se manifiesta el amor inmenso de su corazón. Un poco de misericordia hace
al mundo menos frío y más justo. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar a este mundo nuestro. Por favor, no os dejéis robar la esperanza. No dejéis robar la esperanza, esa que nos da Jesús. Jesús no entra en la ciudad santa para recibir los honores reservados para los reyes de la tierra. A quien tiene poder, a quien domina, entra para ser azotado, insultado y ultrajado. Entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpuras. Su realeza será objeto de burla. Entra para subir al Calvario cargando un madero. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz, y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey, según Dios. Su trono regio es el madero de la cruz. José es custodio porque sabe escuchar a Dios. Se deja guiar por su voluntad y precisamente por eso es más sensible. Aún a las personas que se les han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos. Está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado, el mundo, también el nuestro, el de todos nosotros. Y lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Jesús en la cruz siente todo el peso del mal y con la fuerza del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. María nos enseña el gozo del encuentro de Cristo, el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría de ser salvados y de hacer un poquito de eso que Él hizo aquel día de su muerte. Y el mensaje de Jesús es la misericordia. Para mí, lo digo humildemente, es el mensaje más fuerte del Señor, el Rey a quien seguimos y nos acompaña. Es un Rey muy especial, es un Rey que ama hasta la cruz y que nos enseña a servir, a amar. En la cruz Jesús ha derribado el muro de la enemistad que separa a los hombres y a los pueblos, y ha traído la reconciliación y la paz. Caminemos juntos por la vía de la cruz, caminemos llevando en el corazón esta palabra de amor y de perdón, caminemos esperando la resurrección de Jesús que nos ama tanto, es todo amor. El rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera: ten confianza, no pierda la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. José ejerce la custodia de Jesús con humildad, en silencio, pero con una paciencia constante y una fidelidad total. Aun cuando no comprende, los jóvenes deben decidir al mundo. Es bueno seguir a Jesús, es bueno ir con Jesús, es bueno el mensaje de Jesús, es bueno salir de uno mismo a las periferias del mundo y de la existencia para llevar a Jesús. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús, podemos tocarlo realmente, y esto ocurre cada vez que recibimos los sacramentos. Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. Vemos cómo José responde a la llamada de Dios con disponibilidad, con prontitud, pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar lo demás y salvaguardar la creación. Queridos fieles, acompañar a vuestros sacerdotes con el efecto de la oración para que sean siempre pastores según el corazón de Dios. Que Jesús resucitado traiga consuelo a quienes son víctimas de calamidades naturales y nos hagan custodios responsables de la creación. El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco, no digo nada,
porque gracias a Dios la gente nos roba la unción. Se pierde lo mejor de nuestro pueblo, es que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. Cuando estamos en esta relación con Dios y con su pueblo, y la gracia pasa a través de nosotros, somos sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres. Nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción, agradece cuando el evangelio que predicamos llega a su vida cotidiana, cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes de la realidad, cuando ilumina las situaciones límites, las periferias, donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es una prueba clara. Sed pastores con olor a oveja, que eso se note, en vez de ser pastores en medio del propio rebaño y pecadores de hombres. Dios mismo construye la casa, pero de piedras vivas, marcadas por su espíritu. Deseo asegurar mi firme voluntad de proseguir con el diálogo ecuménico. El sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando en sus nombres grabados en el corazón. Es verdad que así, llamada crisis de la identidad sacerdotal, nos amenaza a todos y se suma a una crisis de civilización. Pero si sabemos barrenar su ola, podremos meternos mar adentro en nombre del Señor y echar las redes. Es bueno que la realidad misma nos lleve a ir allí donde lo que somos por gracia se muestra claramente como pura gracia. Es en ese mar del mundo actual donde solo vale la unción y no la función, y resultan fecundas las redes echadas únicamente en el nombre de aquel de quien nos hemos fiado, Jesús. Que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, siente que estamos revestidos con su nombre, que no buscamos otra identidad y pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el ungido. Invito a todos a acoger la alegría que nos trae el resucitado, para que el encuentro con Jesús abra nuestros corazones a la fe y a la esperanza, haciéndonos valientes testigos de su amor. Que todos los cristianos seamos una sola cosa, para que puedan testimoniar de manera libre, alegre y valiente el Evangelio. Dios jamás se cansa de perdonar a los hombres. Tomás quiere tocar con sus manos las llagas del cuerpo de Jesús. También nosotros estamos llamados a crecer en la fe a través de los signos del amor de Dios, la Escritura, la Eucaristía y otros sacramentos. La fe en el resucitado nos impulsará a salir para llevar esta luz a cada rincón de nuestras vidas, comunicándola con gestos de caridad, misericordia y perdón. Que María, que siguió con fe a su Hijo hasta el Calvario, nos ayude a caminar tras Él, llevando con serenidad y amor su cruz, para llegar a la alegría de la Pascua. El ministerio pastoral es una llamada a caminar en la fidelidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La unción, queridos hermanos, no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se pondría rancio el aceite y amargo el corazón. Queridos sacerdotes, que Dios Padre renueve en nuestro espíritu la santidad con que hemos sido ungidos, que lo renueve en nuestros corazones de tal manera que la unción llegue a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. Es significativo el hecho de que sean mujeres que, según la ley, no podían dar un testimonio fiable, las primeras en enunciar la resurrección. Dios no las elige con criterios humanos, sino que mira su corazón. La resurrección de Cristo es nuestra fe. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Por desgracia, a menudo se ha tratado de oscurecer la fe, la resurrección de Dios, e incluso entre los propios creyentes se han insinuado dudas, un poco de fe, alguna de rosas. Como decimos nosotros, no es la fe fuerte. Y esto por superficialidad, a veces por indiferencia, ocupados por miles de cosas que se consideran más importantes que la fe, o por una visión puramente horizontal de la vida. Caminemos juntos a la luz del resucitado. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Con su fuerza vivificadora, unificadora de muchos, hace un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Es precisamente la resurrección la que nos abre la esperanza más grande, porque abre nuestras vidas y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el alma, el pecado y la muerte pueden ser derrotados, y por ello llega a vivir con mayor confianza las realidades cotidianas, a afrontarlas con valentía y con empeño. La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperanza que llena el corazón no se pueden contener. Esto debería suceder también en nuestra vida. Sintamos la alegría de ser cristianos. Nosotros creemos en un resucitado que venció el mal y a la muerte. Tengamos la valentía de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida. La resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza, es el tesoro más preciado. ¿Cómo no compartir con los demás este tesoro? Esta certeza no es solo para nosotros, es para transmitirla, para darla a los demás, compartirla con los demás, es nuestro testimonio. Las primeras en ser testimonio de la resurrección son las mujeres, y ello es bello. Es un poco la misión de la mujer, de las mamás, de las abuelitas, dar testimonio a sus hijos y nietos de que Jesús está vivo, vive, ha resucitado. Mamás y mujeres, adelante con este testimonio. Lo que cuenta la palabra de Dios es que el corazón, cuando está abierto, estamos para Él. Si somos como niños que se fían, pero esto nos hace reflexionar también sobre cómo las mujeres en la Iglesia y en el camino de la fe hayan tenido y sigan teniendo aún hoy un papel especial en el abrir de las puertas del Señor, en seguirlo y en comunicar su rostro, porque la mirada de fe necesita siempre la mirada sencilla y profunda del amor. Dejémonos iluminar por la resurrección de Cristo, dejémonos transformar por su fuerza, para que también a través de nosotros en el mundo los signos de la muerte dejen lugar a los signos de la vida. Lleven adelante esta certeza, el Señor está vivo y camina a nuestro lado en la vida. Esta es la misión de ustedes, lleven adelante esta esperanza, estén anclados en esta esperanza, esta ancla que está en el cielo. Sujétense fuerte a la cuerda, queden anclados y lleven adelante la esperanza. Ustedes, testimonios de Jesús, testimonien que Jesús está vivo, y ello nos dará esperanza y dará esperanza a este mundo, algo envejecido por las guerras, por el mar y por el pecado. Adelante, jóvenes. Pero ¿cómo se nos ha transmitido la verdad de la fe de la resurrección de Cristo? Hay dos tipos de testimonio en el Nuevo Testamento. Algunos son en forma de profesión de fe, es decir, son fórmulas sintéticas que indican el centro de la fe, mientras que otros están en forma de relato del evento de la resurrección y de los hechos relacionados con ella. La primera forma de la profesión de fe, por ejemplo, es la que acabamos de escuchar, o la de la carta a los romanos, en la que San Pablo escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Desde los primeros pasos de la Iglesia es clara y firme la fe en el ministerio de la muerte y resurrección de Jesús. Para nosotros hay muchos signos con los que el resucitado se da a conocer: la Sagrada Escritura, la Eucaristía y los demás sacramentos, la caridad, los gestos de amor que llevan un rayo del resucitado,
A los apóstoles y a los discípulos les cuesta más creer, a las mujeres no. Pedro corre al sepulcro, pero se detiene ante la tumba vacía. Tomás debe tocar con sus manos las heridas del cuerpo de Jesús. También en nuestro camino de fe es importante saber y percibir que Dios nos ama, no tener miedo de amarlo. La fe se profesa con la boca y con el corazón, con las palabras y con el amor. La muerte y la resurrección de Jesús son justo el corazón de nuestra esperanza. Sin esta fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, nuestra esperanza será débil, ya no será ni siquiera esperanza. Y precisamente la muerte y la resurrección de Jesús son el corazón de nuestra esperanza. ¿Estoy verdaderamente dispuesta a servir y ayudar al otro? Pensemos esto. Solamente y pensemos que este signo es una caricia de Jesús, que Él hace, porque Jesús ha venido precisamente para esto, para servir, para ayudarnos. Jesús es el más importante y lava los pies, porque entre nosotros, el que está más en alto debe estar al servicio de los otros. Ayudarse unos a otros. Esto es lo que Jesús nos enseña, y esto es lo que yo hago, y lo hago de corazón, porque es mi deber. Como sacerdote y como obispo debo de estar a vuestro servicio, pero es un deber que viene del corazón. Lo amo esto y amo hacerlo porque el Señor así me lo ha enseñado. Pero también vosotros, ayudadnos siempre, los unos a los otros, y así, ayudadnos, nos haremos bien. Estoy feliz de hallarme con vosotros. Adelante, y no os dejéis robar la esperanza. ¿Entendido? Siempre con la esperanza adelante. Las cosas del corazón no tienen explicación, solo salen. Lavar los pies es: yo estoy a tu servicio. En nuestra vida tenemos miedo a las sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. Dios es así. A menudo la novedad nos da miedo. También la novedad que Dios nos trae, la novedad que Dios nos pide. Somos como los apóstoles del Evangelio. Muchas veces preferimos mantener nuestra seguridad, pararnos ante una tumba, pensando en el difunto, que en definitiva solo vive en el recuerdo de la historia, como los grandes personajes del pasado. No nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes? ¿Sentimos el peso de nuestros pecados? No nos encerremos en nosotros mismos. No perdamos la confianza. Nunca nos resignemos. No hay situaciones que Dios no pueda cambiar. No hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él. Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por amor, el ir al sepulcro ahora se transforma en acontecimiento, en un evento que cambia verdaderamente la vida. En las mujeres permanecía el amor, y es el amor a Jesús lo que les impulsa a ir al sepulcro. Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro. Jesús es el hoy eterno de Dios. La novedad de Dios se presenta ante los ojos de las mujeres, de los discípulos, de todos nosotros. La victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que oprime la vida y le da un rostro menos humano. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de que el amor nos diga: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos encerremos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura, y es ahí donde está la muerte. No busquemos ahí a aquel que vive. Acepta que Jesús resucitó entre la vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de Jesús, da un pequeño paso.
te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. No quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo. Confía en Él. Ten la seguridad de que Él está cerca de ti. Está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como Él quiere. Las mujeres se encuentran con la novedad de Dios. Jesús ha resucitado. Es el viviente, pero ante la tumba vacía y los dos hombres con vestidos resplandecientes, su primera reacción es de temor. Estaban con las caras mirando al suelo. Observa San Lucas. No tenía siquiera valor para mirar, pero al escuchar el anuncio de la resurrección, la recibió con fe. Esto es la invitación a hacer memoria del encuentro con Jesús, de sus palabras, sus gestos, su vida. Recordar con amor la experiencia con el Maestro es lo que hace que las mujeres superen todo temor y que lleven la proclamación de la resurrección a los apóstoles y a todos los otros. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros, hacer memoria del camino recorrido, y esto abre el corazón de par en par a las esperanzas para el futuro. Aprendamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos haga partícipes de su resurrección, nos abra a su novedad que transforma, a las sorpresas de Dios tan bellas, que nos haga hombres y mujeres capaces de hacer memoria de lo que Él hace en nuestra historia personal y la del mundo, que nos haga capaces de sentirlo como el viviente, vivo y actuando en medio de nosotros, que nos enseñe cada día, queridos hermanos y hermanas, a no buscar entre los muertos a aquel que vive. Podemos también pedir al Señor la gracia de las lágrimas. Es una bella gracia. Llorar pidiendo por todo, por el bien, por nuestros pecados, por gracias, por las mismas alegrías, ya que el llanto nos prepara para ver a Jesús. Es el Señor quien nos da la gracia a todos de poder decir con nuestra vida: he visto al Señor, no porque se haya aparecido, sino porque lo he visto dentro del corazón, y este debe ser el testimonio de nuestra vida. Vivo así porque he visto al Señor. Que la fuerza de la resurrección de Cristo llegue a cada persona, especialmente a los que sufren, y a todas las situaciones más necesitadas de confianza y esperanza. Cristo ha vencido el mal de modo pleno y definitivo, pero nos corresponde a nosotros, a los hombres de todos los tiempos, acoger esta victoria en nuestra vida y en las realidades concretas de la historia y de la sociedad. Es verdad, el bautismo que nos hace hijos de Dios, la Eucaristía que nos une a Cristo, debe convertirse en vida, es decir, traducirse en actitudes, comportamientos, gestos, opciones. La gracia que está en los sacramentos pascuales es un potencial de renovación enorme para la existencia personal, para la vida de las familias, para las relaciones sociales. Si yo me dejo alcanzar por la gracia de Cristo resucitado, si le permito que me cambie en ese aspecto mío que no es bueno, que puede hacerme mal a mí y a los demás, yo permito a la victoria de Cristo que me afirme en mi vida, que entienda su acción benéfica. Sin la gracia no podemos hacer nada. Y con la gracia del bautismo y de la comunión eucarística, puedo llegar a ser instrumento de la misericordia de Dios, de esa bella misericordia de Dios, expresada en la vida del sacramento que hemos recibido. He aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestro empeño cotidiano, pero diría también nuestra alegría cotidiana, la alegría de sentirse instrumento de la gracia de Cristo, como sarmientos de la vid que es el mismo, animados por la linfa de su espíritu. Oremos juntos en el nombre del Señor muerto y resucitado, y por intercesión de María Santísima, para que el misterio pascual obre profundamente en nosotros y en nuestro tiempo, para que el odio deje lugar al amor, la mentira a la verdad, la venganza al perdón, la tristeza a la alegría.
Pidamos a Jesús resucitado que transforma la muerte en vida, que cambie el odio en amor, la venganza en perdón, la guerra en paz. Sí, Cristo es nuestra paz, e imploremos por medio de Él la paz para el mundo entero. Paz a todo el mundo, aún tan dividido por la codicia de quienes buscan fáciles ganancias, herido por el egoísmo que amenaza la vida humana y la familia, egoísmo que continúa la trata de personas, la esclavitud más extendida en el siglo XXI. Jóvenes, nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven, siempre, incluso a los 70, 80 años. Con Cristo el corazón nunca envejece.